1182, Canal 7, Buenos Aires, Argentina. Imagínense esta situación. Es 1982. La televisión oficial designa un equipo periodístico para cubrir la Guerra de Malvinas. Un editor recibe las primeras imágenes, se las entregan en secreto sin que nadie más pueda verlas. Comienza a armar los primeros informes, pero hay un detalle. Lo tiene que hacer en una habitación totalmente cerrada, con un oficial de inteligencia militar sentado detrás de él, decidiendo qué se puede mostrar y qué no se puede mostrar. No es ficción. Sucedió en este canal, que en esa época se llamaba ATC. 40 años después, los trabajadores de la televisión pública cuentan su historia y lo hacen en primera persona. Desde el 2 de abril de 1982, el día del desembarco en las Islas Malvinas, la dictadura pretendió contagiar a la población de un sentimiento triunfalista. En esa época, los 4 canales de televisión de alcance nacional eran del Estado. Pero el vocero privilegiado de la dictadura durante Malvinas fue Argentina Televisora Color, que tuvo un papel clave en el relato de la guerra. Vamos ganando, aseguraba un periodista frente a las cámaras. Y no estaba diciendo la verdad. Yo estaba en exteriores porque había una manifestación a Plaza de Mayo en contra del gobierno militar. Ese día hubo una represión. Volvimos al canal. A los 2 días, o a los 3 días creo, toman las Malvinas. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. Sale el presidente, que estaba diciendo: hemos tomado las Malvinas. El excelentísimo señor presidente de la nación, Leopoldo Fortunato Galtieri. A partir de ese día, cuando volvimos al canal, se volvió muy intenso todo. Porque no solo teníamos que hacerlo del canal, lo que hacíamos siempre, sino que nos sumó todo lo que fue el operativo Malvinas. Yo le agradezco en nombre de los 3 comandantes y de las Fuerzas Armadas, que son de ustedes, no son nuestras. Las Fuerzas Armadas argentinas pertenecen al pueblo de la nación. El día que los argentinos se embarcaron en Malvinas, se estableció que el enlace tenía que ser el jefe de prensa del Ministerio de Defensa. Y el canal, es decir, la autoridad del noticiero me designaron a mí para que fuera el enlace con el Ministerio de Defensa y gestionara el envío de un equipo a Malvinas. Cuando estalló la guerra me enteré, como se enteró todo el mundo, el 2 de abril. Y bueno, en el canal empezaron a hacer gestiones para ir a la guerra. Yo me ofrecí 3 veces para viajar a Malvinas. Lamentablemente en ninguna de esas veces me designaron para ir. Dentro de los periodistas había algunos que estaban directamente acreditados como para poder entrar al comando. Entre estos últimos estaba yo. Entonces por eso tenía más posibilidades de relación, de interrelación con algún oficial sin que los tipos se pusieran, porque cada vez que hablaban con un civil se ponían, parece que se le agarraba urticaria, ¿no?
La primera era designar un equipo. El equipo, de acuerdo con la organización que tenía el noticiero, tenía que ser de 3 personas. Es decir, un cámara, un ayudante y un cronista. Me trasladé hasta el Ministerio de Defensa para hablar con un teniente coronel que era el jefe de prensa del Ministerio de Defensa y plantear la necesidad de que un equipo viajara. El teniente coronel me dijo, eso es imposible porque allí no hay lugar. Yo le dije, bueno, pero señor, esto es un acontecimiento especial. ¿Cómo usted me dice que no hay lugar? No, dice, no hay lugar para alojarlos. Le digo, pero hay uno del 7 en Malvinas. Cuando se produce la presencia argentina en Malvinas, se organiza desde el punto de vista de la presidencia un avión para que se invita a políticos y a algunos periodistas. Este es el preciso instante en que los primeros periodistas argentinos, los primeros civiles argentinos, luego de 150 años, hacemos tierra en las Islas Malvinas sin necesitar una carta blanca. Este es el panorama. Acabamos de llegar con los periodistas. Vean ustedes la bandera argentina flameando en la única iglesia católica de aquí, en el San Mari. Dentro de esos periodistas estaba el periodista que viajó, que era Casanseu. Después de un largo parlamento se consiguió de que autorizaran el viaje de la cámara y el ayudante. La cámara era Lamela y el ayudante era Marcos Novo. Era alrededor del 22 de abril, cuando me dieron la noticia de que me iba a Malvinas. Yo estaba haciendo una nota. Me acuerdo que vino una moto, un motociclista, que era del canal, me dijo, che, te vas a Malvinas. Bueno, fue un golpe. Yo vivía en Merlo. Le dije a mi vieja, mirá, me voy a Comodoro Rivadavia. Ella me dijo, mirá, te vas a Malvinas. Le dije, no. Discutimos un poco, quedó ahí. Armé el bolso. A la mañana siguiente, del 22 de abril, que era el 23, estábamos ya empezando a trabajar en Malvinas. Ningún otro canal tenía nadie representándolo en aquellas circunstancias. Esta casetera es la que llevaba yo. Acá estaban los controles. Esto tenía un cable que se ponía acá y se enchufaba a la cámara. Y bueno, acá se monitoreaba el sonido. Este era para sacar y se ponía el cassette, se ingresaba. Y bueno, y después la podíamos utilizar con el play desde acá. Y bueno, me cansa ahora, pero ya soy un poco más grande. Pero en ese momento teníamos que llevar todo este equipamiento. Ir directamente a una guerra fue bastante duro. Lo entendí cuando llegué con el Fokker, tocamos Malvinas, y ahí me di cuenta de en qué contexto estaba. Para darte una idea, yo no hice ni el servicio militar. ¿Existe la conciencia de que morir acá puede llegar a ser cotidiano y muy fácil? Existe el convencimiento absoluto de que hemos venido para quedarnos para siempre. Casanseu se comunicó en aquel momento era coronel Balsa, que era el jefe de la artillería, con el cual tuvo una relación bastante fluida, ¿no? Para que, digamos, moverse dentro de las circunstancias que rodeaban la situación en Puerto Argentino. Para comunicarse con Malvinas había que hacer un radioteléfono. Buenos días, aquí Diego Pérez Atrás, desde Puerto Argentino. Adelante cambio, adelante cambio, adelante cambio. Hasta que, digamos, una colega del informativo tenía un hijo que había sido convocado con la fuerza del ejército que había mandado a Malvinas. Había dentro del informativo una cabina para hablar por teléfono, ¿no? Sin que molestara los ruidos de los alrededores. Era el teléfono y era el hijo que llamaba, el hijo de esta señora, que llamaba desde Malvinas para hablar con su madre. Entonces ella va y habla con su madre y se está hablando por teléfono. Entonces ahí nos dimos cuenta que había
un telediscado directo con Malvinas para comunicar. No hubo ninguna indicación sobre, que se puede llamar censura, sobre cómo manejar las cosas, aunque sí la hubo a posteriori, una vez que se vieron las imágenes. El primer herido en una guerra es la información, la verdad. Buenas noches, señores. Con el arribo del teniente general Galtieri al aeroparque militar Jorge Newbery, zona militar, hecho ocurrido hace instantes prácticamente, ha concluido también la primera visita presidencial a nuestras Islas Malvinas. Cuando fue el día que dijeron hemos tomado las Malvinas, mi jefe me dice, mira, hay que sentarse a editar con la gente de inteligencia y además con el productor de noticiero. Venía el material, lo tirábamos a esta máquina, a través de una botonera empezábamos a grabar. Una vez que lo teníamos ahí, lo empezábamos a editar acá en la mesa. Cayendo unos metros más adelante y destrozándose en ese lugar. No nos dejaban trabajar tranquilos a pesar de que éramos de Canal 7, pero no nos dejaban trabajar. A tal punto de que nos habían puesto un capitán a nosotros. ¿Por qué? Porque en algunos casos queríamos grabar para un lugar y decían que no, porque evidenciábamos posiciones, porque... Nunca entendí esa parte. A las clásicas imágenes de las Malvinas, es cierto, se les ha incorporado una imagen menos clásica. Estas máquinas bélicas argentinas que la recorren ahora y que están dispuestas a defender las islas de todo intento de ser recuperadas por el gobierno británico. Nosotros estábamos con el productor de noticiero, Carlos Clavel. Estaba sentado él, estaba sentado al lado de él, estaba sentado yo. ¿Qué pasaba? Detrás nuestro estaba gente de inteligencia militar. Y al lado mío estaba sentado el coronel. Ese material que llegaba, nosotros lo teníamos que mostrar a ellos primero, porque lo tenían que filtrar. Tenían que ver si esto no va, aquello va, esto no, aquello va, esto no. Teníamos que editar lo que ellos querían, no lo que nosotros creíamos. Buenas noches, desde Puerto Argentino les habla Nicolás Casanseo, acompañado por Alfredo Arrola y Marco Lobo. A todos los lugares donde íbamos, él estaba controlando a dónde nosotros poníamos la cámara y para dónde la dirigíamos. Le importaba mucho el tema de la imagen. Entonces, de repente, un día, me acuerdo que fuimos a una batería antiaérea. Cuando pusimos la cámara para hacer la batería antiaérea, dijo, no, acá no, porque acá ustedes están evidenciando posiciones y esto no se puede hacer. Entonces, bueno, cambiamos de plano. No, ¿y por qué no ponen la cámara? Bueno, cambiamos de plano de nuevo. Cuando yo con mis... Tuve 2 o 3 días sin ir a mi casa, porque realmente no se podía. Era permanente. Y permanente lo que era el material que nos traían del Hércules, nos traían acá a la sala de videotape, que estaba filtrada. Y que vengan confiados, que acá los esperamos y no hay ningún problema y vamos a triunfar. Vamos a cargar entonces. Y más allá de estas reflexiones de un soldado, la tarea de todos los días, preparándose para ir al frente. De acuerdo a lo que nosotros hacíamos allá, ellos decidían qué era lo que podían mandar y qué no. La vigilancia desde helicópteros. Y nosotros, 60 minutos ATC, la televisión argentina, compartiendo desde un helicóptero esta vigilancia. La última isla de edición se había armado para eso, justo la que da casi frente con la entrada de uno de los estudios. Para que no vieran a través de que esto no estaba esto. Taparon todo con decorados, todo esto, hasta allá, ¿para qué? Para que no vieran adentro. Los primeros días de trabajo en Malvinas era, por lo general, ir al aeropuerto, porque ahí llegaban las tropas todos los días. Las tropas, cuando llegaban ahí, de ahí se les asignaba un lugar. Se los llevaba a distintos lugares de Malvinas. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Bueno, hacíamos nota con los soldados, hacíamos nota con oficiales, íbamos viendo el clima.
Y de a poquito eso nos fue llevando a que nos contactaran de distintas unidades y nos dijeran, vengan a ver la antiaérea que está en tal lugar, vengan a ver los misiles que estaban en tal lugar, vengan a ver los radares, que eran los radares que se fijaban todo el tiempo a ver si podía haber alguna incursión a través del océano. Esta, Casanseu, la Mela y Novo, no estaba todavía completado, no había llegado todavía lo fuerte de esto. Y yo me acuerdo de esto. Esto está editado porque los tipos lo veían, ¿ves? Todo tranquilo. Y esto lo dejaban editar. Están las tropas, esto sí se podía, eso los tipos nos daban vía libre para mostrarlo. Ahí están los soldados cargando cosas. Ya es oficial. El Ministerio de Defensa inglés reconoció en el día de hoy la existencia días atrás de un ataque aéreo argentino sobre el portaaviones Invencible, que lo reiteramos, ya se ve, no era tan invencible. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos Batalla. Es la arenga más famosa de Leopoldo Fortunato Galtieri, el presidente de facto, que en 1982 mandó a miles de jóvenes sin experiencia a pelear a Malvinas. Los ingleses contestaron un mes después. El 1 de mayo de 1982, sus aviones atacaron Puerto Argentino. Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. En el momento que nosotros supimos que no había marcha atrás y que la guerra era inevitable y que los ingleses ya tenían hecho el cerco alrededor de Malvinas, ahí empezó el trabajo más duro. Y el hostigamiento de todos los días. Imagen y sonido al que no hay que acostumbrarse. Para estar atentos. El 1 de mayo fue el primer día de bombardeo. A las 5 de la mañana estábamos durmiendo y de repente pegamos un salto en la cama porque sentimos el primer bombardeo. De la tarde, 2 Sea Harriers están atravesando el cielo por sobre Puerto Argentino y a su encuentro van los proyectiles de nuestra artillería antiaérea. El bombardeo siguió hasta entrado el día y bueno, a partir de ese momento ahí se puso más complicado todo. Me acuerdo que salimos a la puerta del hotel y empezamos a pedirle a alguien que nos llevara. Y me acuerdo que pasó un general con un jeep, nos dijo, ¿dónde van? Y le dijimos que íbamos al aeropuerto, dijo que era peligroso ir. Le dijimos que bueno, que teníamos que cubrirlo. Y bueno, nos llevó al aeropuerto. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. También a todo esto nos han traído una triste novedad y es que hasta ahora habría de nuestro lado 9 muertos y más de una veintena de heridos. Aparentemente uno de los impactos del avión enemigo dio de lleno en una carpa repleta de soldados que estaban durmiendo. Me acuerdo la primera sensación en el aeropuerto. Estaba totalmente destruido. O sea, lo que habíamos visto el día anterior, ese día era otra cosa. Era otro lugar. Ahí nos dimos cuenta de la magnitud. Empezamos a ver los bombardeos, empezamos a ver gente herida, empezamos a ver gente muerta. Bueno, todo lo que conlleva una guerra.
La situación de los soldados que nosotros veíamos no era la mejor. Y nosotros se nos ocurrió mandar una imagen de los pobres soldados que estaban en las trincheras, estaban ya muertos de frío. Dale. ¿Cuál es la misión que cumplen aquí? Y vigilar. ¿Qué hacen desde la mañana a la noche? Bueno, como anoche llegamos, no le parecía hora, todavía no tenemos ninguna orden, ¿ve? Eso es lo que no podíamos mandar. El portaaviones Hermes está hundido y el Invencible, con el Principito adentro, averiado de consideración. Señores, cable de último momento de Londres, nos vamos en cualquier momento, estamos con ustedes ganando esta batalla. Estaba hecho el cerco, donde no podía entrar ni salir ningún avión argentino. Entonces nosotros nos habíamos quedado con mucho material. Ningún avión militar quería traer esos casetes, quería hacerse responsable de traer esos casetes al territorio argentino. Cuando vuelven los aviones, el primer Hércules que llega, me dijeron si me quería volver. Y te digo sinceramente, lo pensé seriamente. ¿Por qué? Porque volver era un riesgo total. ¿Por qué? Porque estaba hecho el bloqueo. Y ese Hércules tenía que pasar por ese bloqueo. Honestamente pensé, es preferible quedarme allá que volver. Volví. Cuando llega Comodoro Rivadavia, la versión que nosotros tenemos es que la inteligencia de la Fuerza Aérea secuestró 2 de los casetes, porque 2 de esos casetes tenían el derribo, el camarógrafo había filmado el derribo de un avión argentino por la artillería argentina. Y entonces la Fuerza Aérea no quería que eso trascendiera y Ahora, después de eso, obviamente hubo otros envíos muy reducidos. Entonces, esos envíos reducidos, cuando llegaban, no venían al canal, iban directamente al Ministerio de Defensa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 9, 8, 7. ¿Cómo? Okay, Rod. Sources close to the government are also claiming that Argentina will not give up the fight for the Falklands, even if its troops are defeated at Port Stanley. Que certains n'hésitent pas à qualifier de plus important depuis le début de la guerre. The Argentines are hoping that President Reagan may yet persuade the British not to launch a full-scale total assault on Port Stanley. Nosotros hacíamos nuestra versión y los corresponsales hacían la otra versión. The mood in Argentina quickly turned from one of nationalistic euphoria to a fatalistic resignation. La versión nuestra era que todo estaba bárbaro y que íbamos ganando y que íbamos a ganar. Lo marcaban los oficiales de inteligencia, We are civilized people, not other things that other people say. General, aos 48 anos, chefe do combate à guerrilha. Todo el material que nosotros grabamos, no sé a dónde fue a parar. Yo creo que se comercializó. Y más, se comercializó en ese momento. Estoy casi seguro. Ma oggi uno dei 3 membri della giunta militare, il generale Lamidoso, che è il capo della forza aerea, dichiara testualmente che Port Stanley, Puerto Argentino, è il bastione più importante dell'arcipelago di questa guerra, ma non è l'ultimo. Pero ¿por qué digo esto? Porque antes de que termine la guerra, me acuerdo que yo estaba haciendo una guardia en Casa de Gobierno y uno de los periodistas de Casa de Gobierno le llega un material inglés y la mitad de ese material inglés era nuestro. Era un informe que había hecho la BBC de Londres donde tenían material nuestro, que nunca supe de dónde lo sacaron. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. From Port Stanley across the bay, an Argentine camera team watched the bombs falling and the fierce anti-aircraft fire. El 14 de junio de 1982, el día de la rendición, el aparato informativo de la dictadura cayó por su propio peso.
Ya no había lugar para un discurso heroico ni frases triunfalistas. Tampoco había un público que quisiera escucharlos. Los trabajadores de ATC fueron testigos y también víctimas de la Guerra de Malvinas. Hoy, por primera vez, contaron su historia. Profesionalmente, uno a veces puede analizar el pensamiento profesional de otro colega, ¿no? Que puede ser acertado o no. Lo que pasa es que hay que estar en el lugar para poder opinar. Sin estar en el lugar para poder opinar es un poco difícil, ¿no? Hay una imagen que me quedó grabada, la del jefe que estaba a cargo del operativo Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, dijo estas palabras. Nosotros estábamos acá con el oficial detrás nuestro. Les vamos a hacer una derrota al Imperio Británico que quedará en la historia de liberación de la Argentina. A los 2 días se rindieron. De los 25 días que yo estuve en Malvinas, la sensación que me quedó fue, primero, de haber adquirido una experiencia en esta profesión brutal. También de ver la vida de otra manera, porque me hice mayor. Hasta ese momento yo tenía 24 años y vivía como un joven de 24 años. Ya cuando vas a una guerra empezás a ver la cosa de a poquito de otra manera. Los amigos, verlos en forma más cariñosa, qué sé yo, le das más importancia a un montón de cosas y más saber que volviste y que no te quedaste ahí. Allá se quedaron muchos soldados y los que vinieron, y eso hay que dejarlo bien claro, se suicidaron tantos como los que murieron allá.